A ver, ¿cómo es posible que el propio talento pueda ser la causa de una caída? Hoy nos metemos de lleno con la primera y quizás la más crucial de las 48 leyes del poder. Es una ley que trata sobre la psicología, a veces peligrosa, de quienes tienen autoridad y cómo un pequeño error de cálculo puede tener consecuencias, brutales. La ley es súper directa, casi una advertencia. Nunca le hagas sombra a su amo. Para entender bien de qué va esto, vamos a explorar dos historias que son la cara y la cruz de esta moneda. Por un lado, la de un hombre que lo perdió absolutamente todo por brillar demasiado, y por el otro, la de alguien que, al ceder el protagonismo, se aseguró un lugar en la historia. Aquí está el meollo del asunto, ¿eh? El verdadero juego no consiste en demostrar qué tan brillante se es, sino en hacer que la gente en el poder se sienta cómoda, segura, superior. Es una estrategia de ascenso que se basa en la sutileza, no en andar presumiendo. Si se les convierte en el sol de la historia, uno se asegura un buen lugar en su órbita. Bueno, arranquemos con una historia que es básicamente una advertencia. Nos vamos a la Francia del siglo XVII, a la corte del mismísimo Rey Sol, Luis XIV. Ahí conocemos a su ministro de Finanzas, Nicolas Fouquet, un hombre con un talento inmenso y, como vamos a ver, con un juicio fatalmente equivocado. La caída de Fouquet fue, rapidísima, casi de película. Después de que murió su protector, el cardenal Mazarino, Fouquet sintió que el rey ya no lo veía con los mismos ojos. ¿Qué hizo para recuperarlo? Se la jugó toda en una noche. Organizó la fiesta más espectacular que Francia había visto jamás. Su idea era, claro, honrar al rey, pero el resultado fue un desastre. Apenas terminó la fiesta, ¡zas!, fue arrestado por orden directa del rey. Y con eso, su destino quedó sellado. Cadena perpetua. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Piensen en el cortocircuito total entre la intención y la realidad. Fouquet quería honrar al rey, pero lo que consiguió fue que el rey se sintiera humillado. Quería demostrar lo valioso que era, pero lo único que logró fue que el rey sintiera miedo. Cada detalle lujoso de la fiesta no se vio como un regalo, sino como una competencia. Fouquet le hizo sombra a su amo de la peor manera imaginable. Y la consecuencia fue brutal, absoluta. 20 años. 20 años en una celda solo. Y ojo, la verdadera causa de su caída no fue supuesto robo de dinero, de lo cual el rey ya estaba al tanto. No, fue la vanidad herida. La vanidad de un rey que simplemente no soportó que alguien brillara más que él. La tragedia de Fouquet, claro, nos obliga a preguntarnos, ¿pudo haberlo hecho de otra forma? ¿Hay alguna manera de mostrar el talento sin despertar la inseguridad de los de arriba? La respuesta es un sí pero gigante. Y para ver ese sí en acción, vamos a conocer a un verdadero maestro de la estrategia, Galileo Galilei. En ese mismo siglo, Galileo también necesitaba el favor de gente poderosa para poder hacer su trabajo, pero su forma de encararlo fue, todo lo contrario a la de Fouquet. Fue una auténtica genialidad. Miren la brillantez de su estrategia. Galileo no solo dijo, oigan, descubrí unas lunas, para nada. Él lo convirtió en un homenaje cósmico a sus patrones, la poderosa familia Médici. Ató su descubrimiento científico al legado de ellos, nombrando las lunas en honor a los 4 hijos Médici. No lo presentó como un logro personal, sino como una prueba celestial de la grandeza de esa familia. Y aquí está la diferencia clave, la fundamental. Fouquet se puso él mismo bajo el reflector. Quería ser la estrella de su propia fiesta. Galileo, en cambio, se hace a un lado. Cede el protagonismo a sus mecenas, que se maravillan al ver un universo que de repente lleva su nombre. Su brillantez no fue el show, sino el instrumento que usó para iluminar a otros. Y esto, señoras y señores, ilustra la ley a la perfección. Hizo que sus amos brillaran más. Su descubrimiento fue presentado de tal forma que toda la gloria fue para ellos, conectando su nombre con las estrellas para siempre. ¿El resultado para Galileo? Un puesto de por vida en la corte y la seguridad económica que tanto necesitaba. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta sabiduría? Ya vimos el desastre y el triunfo. Ahora, vamos a destilar las claves para dominar esta ley en nuestro propio entorno, en el día a día. A ver, la clave es la sutileza. En vez de gritar, ¡qué gran idea tuve!, mejor es presentarla de forma que parezca que la inspiración vino del superior
O de vez en cuando cometer un error tonto, inofensivo solo para tener la excusa de pedir su sabio consejo. Si se es más inteligente que el amo, hay que aprender a disimularlo. Y sobre todo, identificar a esos líderes tan inseguros que ven cualquier talento como una amenaza y mantenerse lejos de ellos. Esta metáfora lo resume todo. La persona en el poder tiene que ser el centro del universo, el Sol. Y los demás, bueno, somos los planetas que giran a su alrededor, reflejando su luz, nunca compitiendo con ella. Pero, ojo, como con toda regla de poder, siempre hay matices. No es algo para seguir a ciegas en cualquier situación. Existe una excepción, y es crucial conocerla. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, la más estratégica de todas. ¿Hay momentos en que seguir esta ley es un error garrafal? ¿Cuándo está bien, o incluso es necesario, hacerle sombra deliberadamente al amo? Y la respuesta es que sí. Si la persona en el poder es débil, si su estrella se está apagando, entonces no hay que tener miedo de brillar. En ese caso, mostrar la propia capacidad puede acelerar su caída y posicionar a quien lo hace como el sucesor natural. El truco, por supuesto, está en saber juzgar la situación correctamente. Y así cerramos este análisis. Esta primera ley nos deja con una pregunta que, la verdad, da que pensar. ¿Esa modestia que a veces vemos por ahí es genuina? ¿O es en realidad una forma increíblemente sofisticada de poder? ¿Podría ser la humildad estratégica el arma más afilada de todas? La respuesta, como siempre en este juego, queda para la reflexión de cada uno.